7:51 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días. Nos trasladamos de inmediato a la frontera entre México y los Estados Unidos. Según estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el cruce de venezolanos desde las fronteras, imagínense ustedes, escuchen bien esta cifra, mexicanas hacia Estados Unidos aumentó más de 20 veces en el año 2021 en comparación con el año anterior. Estas cifras alarmantes son oficiales, reflejan que la migración se realiza mayoritariamente de manera ilegal. La gente que pasa por la frontera tiende a pagar lo que se llama o se conoce como los coyotes en esas cercanías del río Bravo de México. Pero para profundizar en este tema y actualizarnos sobre lo que ocurre realmente en la frontera, tenemos directamente desde México al periodista Carlos Luis Galán. Hola Carlos, buenos días, bienvenido. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Quisieras que nos pusieses bajo el contexto qué es lo que está pasando en este momento en la frontera, si tienen algún registro en México de las personas que están ingresando allí y bueno, que nos hables acerca de los delitos, de los casos de extorsión, toda la información que ustedes manejan como periodistas que están en la zona. Bienvenido. Buenos días, un saludo desde una de las ciudades más grandes del planeta en una muy fría mañana. Y es un tema muy amplio y no sabemos por dónde empezar. La población más grande de migrantes en Estados Unidos son mexicanos. Cuando escuchamos esto nos imaginamos un país piadoso en el tema de migración, ¿no? Escuchamos a los Dreamers, escuchamos organizaciones de los derechos humanos, pero no es así. Al menos no es así en el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Hoy hay 6.000 guardias nacionales, la Guardia Nacional, por cierto, es un invento de López Obrador, preparados y trabajando para contener la migración hacia los Estados Unidos. Desde el gobierno de Trump, cuando estuvo toda esta polémica por el muro fronterizo, resulta que la construcción sí se detuvo, pero que el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas se convirtieron en el muro fronterizo, en esa contención para los migrantes que desean llegar al gigante del norte y cumplir este sueño americano, ¿no? Encontrar esta mejor calidad de vida. Para que tengan un poco de idea de las cifras, de enero a diciembre, aquí en Estados Unidos se calcula de repente de marzo a septiembre, bueno, acá en México se calcula de enero a diciembre. De enero a diciembre, las autoridades fronterizas de los Estados Unidos, en colaboración con las autoridades mexicanas, detuvieron a 2 millones de personas que trataban de cruzar el río Bravo. El 35% eran mexicanos, estamos hablando de unos 700,000, pero quiere decir que 1.300.000 personas eran de otras nacionalidades. ¿Cuántos eran venezolanos? No tenemos esa cifra, le insistimos a la Cancillería mexicana, le insistimos al Instituto Nacional de Migración, pero todavía no nos revelan ese dato. Pero para que ustedes tengan la magnitud pues, de la situación, 5.500 personas día a día durante el año 2021 fueron detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos tratando de cruzar ilegalmente. El Instituto Nacional de Migración mexicano nos dijo que durante el mes de enero detuvieron a 16.740 personas. Estas sí son completamente extranjeros, 14% niños y adolescentes que trataban de cruzar el río Bravo también. Solamente en el mes de enero, solamente las autoridades mexicanas. 78% más de las detenciones que hubo, que pasaron en enero del 2020. Entonces acá vemos esta contención, esta política en contra de los migrantes. México se ha convertido en un país de nómadas, ya que tenemos venezolanos, tenemos nuestros compatriotas, ¿no? Tenemos haitianos, tenemos personas centroamericanas, que son la mayoría, no hay que negarlo, transitando de un lugar a otro en el país. ¿Por qué? Porque no pueden pasar a Estados Unidos. Ayer escuchamos al canciller Marcelo Ebrard, al canciller mexicano, y al embajador Ken Salazar, el embajador norteamericano acá en México, porque hicieron esta especie de acuerdo que se llama el entendimiento bicentenario, donde ambos gobiernos se ponen de acuerdo para, bueno, vamos a frenar los problemas que pasan en nuestra frontera común. Narcotráfico, obviamente, el tratado contrabando de armas. Recordemos que el gobierno mexicano demandó al menos a 10 armerías estadounidenses porque las acusan, bueno, si ustedes las construyen, ustedes fabrican las armas, ustedes tienen que encargarse del problema porque nosotros estamos repletos de armas ilegales. Y hablaron un poco de migración, sobre todo el trabajo de los coyotes. Estamos hablando de que una persona puede pagar alrededor de $5,000 para cruzar territorio mexicano y llegar al muro. Estamos hablando de que una familia puede pagar de 12 a $15,000 para cruzar parte del territorio mexicano y llegar al muro.
Si tomamos estas 2 millones de personas y hacemos una regla de tres básica, como esa que nos enseñaron en la escuela, estamos hablando de que hay un negocio de 3.000 millones de dólares anuales. ¿En qué consiste un poco estos coyotes? Nos contaba una paisana venezolana su experiencia. Llegan a la Ciudad de México, llegan al aeropuerto, bueno, llegaban, ¿no? Antes del tema de la visa, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aquí los recibían con un cartelito con su nombre y los iban rotando por hostales en la Ciudad de México hasta que empezaba el tránsito hacia el norte del país. Se quedaban en ciudades, el traslado duró quizás una semana y lo que nos erizaba la piel, ¿no? Porque en mi caso yo soy migrante venezolano, entré en otras condiciones a México, pero entiendo a cada una de las familias, entiendo a cada una de las personas que busca una mejor calidad de vida. El último trayecto lo tuvo que hacer a pie con su hijo adolescente, su hija de unos 5 años, en compañía de un hombre armado, obviamente perteneciente a un cartel de drogas. Este hombre las recibió y les dijo, mira, a partir de ahora la seguridad de usted y de su familia es mi responsabilidad y yo voy a dar mi vida por ustedes. Y literalmente los llevó hasta el pie del muro, los ayudó a cruzar y cuando estaban del otro lado, recordemos que el muro está hecho con una especie de láminas, tú puedes ver perfectamente, conversar con la persona que está del otro lado del muro. Esta persona le dijo a la señora, bueno señora, a partir de este momento la responsabilidad de sus hijos es suya, como madre. Que Dios los bendiga. Dio la vuelta y los dejó ahí en medio de la nada, o sea, en un lugar lleno de Quería todos los peligros preguntarte que te eso. puedas encontrar. ¿Qué pasa cuando llegan a México, que están del otro lado de la frontera, para ingresar a Estados Unidos? Los campamentos, están en un sitio inhóspito. ¿Cómo hacen esas familias de precarios recursos para mantenerse? Hay trata de niños. ¿Qué es lo que ocurre una vez que llegas? ¿Has tenido tú la oportunidad de ir a los campamentos? Mira, es muy complicado. Hemos ido a los campamentos que han puesto el Instituto Nacional de Migración, la Cancillería, todo. Pero obviamente estamos hablando de un negocio ilegal. No es tan sencillo. O sea, no te puedes imaginar que llegas y están unas carpitas y hay esta especie de campamento que nos podemos imaginar de buenas a primeras, ¿no? Los están moviendo de hostales, o sea, de lugares o de casas de seguridad, porque hay un gran movimiento de la Guardia Nacional por encontrarlos. Hay muchas personas, sobre todo centroamericanos, que obviamente no llegan a la frontera norte. Son, les ofrecen trabajo en los carteles, son secuestrados, son manipulados, llegan a otro lugar que no es la frontera norte. Pero este tipo de campamentos, al menos nosotros que hemos trabajado en este tema, no hemos dado con alguno. Hay casas de seguridad, constantemente se ven en las noticias que una que otra es allanada, hay hostales donde reciben a las personas, vemos una otra vez a la Guardia Nacional, a la Marina, a la Policía Estatal, a lo que era la Policía Federal, que todavía no entendemos cómo funciona, ¿no? Pues supuestamente había migrado a ser la Guardia Nacional, allanando este tipo de lugares y obviamente los testimonios de las personas que llegan y los testimonios de las personas que no llegan, que están acá y que tienen ese miedo de que sean deportadas, ¿no? Porque para ser sinceros hay más dudas que respuestas sobre el tema. El gobierno de López Obrador se comprometió a hacer una esperanza, a dar oportunidad a los migrantes que llegaran a México y no ha pasado así. Simplemente no los dejan entrar, no los dejan cruzar la frontera y se las tienen que arreglar como sea, pidiendo limosna en un semáforo, lavando carros, viendo en qué trabajan y así es el día a día. Recordemos que hace unas semanas también se volvió a implementar el programa Quédate en México, una locura del gobierno de Donald Trump que Biden adoptó, aunque dice que está haciendo esta jugada legal para que no entre en acción, pero está en acción. ¿En qué consiste el programa Quédate en México? Si usted va a pedir asilo en los Estados Unidos, el último país, lo más cerquita que puede llegar a Estados Unidos es México. Y aquí se tiene que quedar. Y autoridades de la Cancillería nos decían en diciembre que ellos estimaban que durante el 2022 iban a llegar entre 700,000 personas y 1 millón. Y el gobierno de Estados Unidos se comprometió a cubrir la estancia de estas personas. No está pasando. Aquí las personas llegan, solicitan asilo y tienen que esperar una semana, un mes, 6 meses, lo que sea, pero se las tienen que arreglar solos. Entonces son las personas que vemos vagando, estos nómadas que vemos prácticamente en todo el territorio mexicano. Carlos, las personas que ingresan y que buscan un estatus legal migratorio, ¿cuáles son las oportunidades laborales que tienen en México? ¿Es fácil reinsertarse desde el punto de vista laboral o todo está muy complicado? ¿O cómo ha cambiado desde que está en el poder el presidente López Obrador?
Bueno, México es un país de 120 millones de personas, para que puedas dimensionar, ¿no? Las oportunidades y el tamaño del territorio mexicano. Si es un país, la mayoría de las personas te reciben con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, un trabajo regularmente o mal pagado, sí es fácil conseguirlo, trabajar en una tienda, en un supermercado, siempre y cuando tengas tus documentos al día. Aquí es donde se complica un poco. O sea, ¿cómo consiste? Hoy, 2 de febrero, hay 2 vías para que los venezolanos entren a México. Una visa de trabajo que tienen que solicitar en cualquiera de las embajadas y los consulados mexicanos alrededor del mundo. Recordemos que la red consular de México es la más grande del planeta. Ningún otro país tiene tantas embajadas y tantos consulados como México. Tienen que demostrar a qué vienen a trabajar, si tienen una oferta. Es un poco complicado, ¿no? Como pasa en otros países. Por otro lado, estamos hablando de la visa que empezó a funcionar o empezó a operar desde el 21 de enero. Es una visa de turista, como la que podemos solicitar para viajar a los Estados Unidos. Nos contaban personas que estaban tratando de hacer desde principios de enero, ¿no? Cuando empezó a correr el rumor de la visa y cuando en las páginas oficiales de Internet ya estaba la opción para solicitarla, y están dando las citas, imagínate, para mayo, finales Wow. de abril, mayo. Entonces está un poco complicado porque muchas personas ya tenían su viaje. Recordemos también que países como Estados Unidos no tienen un consulado, no tienen una embajada venezolana donde tú puedas, por ejemplo, sacar o renovar tu pasaporte. Esto está obligando a miles de venezolanos, literalmente a miles. La última lista es de 9.000 personas a que vengan a territorio mexicano a sacar su visa, que sí funciona, entonces hay que dejarlo claro. O sea, a mí me ha tocado acompañar amigos a la embajada en Polanco, van, piden su cita en el SAIME, tarda lo que tarda, ¿no? Como buen sistema venezolano, pero sí llegan y Sí. sí le dan su pasaporte, esto sí hay que dejarlo claro, sí le dan su prórroga, sí le dan su pasaporte, prácticamente un mes, 45 días después de que van a la embajada. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo solicito una visa de turista para ir a México con mi pasaporte vencido, por ejemplo? Entonces te Claro, digo, o se sea, siguen empiezan a siendo más cerrar las dudas. oportunidades, sí, correcto. Tengo también el caso de amigos periodistas que están aquí que no tienen cómo salir porque se les venció el pasaporte, entonces bueno, se complica la situación. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por este valioso análisis que nos pone en contexto la situación de los venezolanos en México. Seguiremos haciendo futuros contactos.